Nunca he olvidado aquella noche. El olor a cera derretida e incienso antiguo todavía se aferra a mis recuerdos como un sudario. Entré en la iglesia de San Jerónimo Tlacochahuaya a las 10, buscando solo el consuelo silencioso que únicamente se encuentra en el eco de los propios pasos en un lugar sagrado y vacío. Salí de allí con un secreto que, hasta hoy, me eriza todo el cuerpo. ¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies al descubrir que alguien en quien confiabas era, en realidad, la propia oscuridad disfrazada de santidad? Pues eso fue lo que viví. Si historias como la mía, de gente común que encuentra fuerza donde no sabía que la tenía, te conmueven, tal vez quieras suscribirte a este canal. Aquí, contamos las verdades que muchos prefieren esconder. La mía comienza en aquella noche fría, dentro de la casa de Dios. La misa de ánimas había terminado horas antes. El pueblo de Teotitlán del Valle ya se recogía, y las luces de las casas parecían estrellas caídas entre las montañas de Oaxaca. Me quedé atrás, como siempre hacía, para apagar las velas y arreglar los paños del altar. Era un trabajo que me traía paz, un servicio silencioso a Dios. El padre Rodrigo me pidió que esperara. Doña Coco, quédese un momento, por favor. Necesito su ayuda para guardar el sagrario, dijo, con la voz suave como el terciopelo de los paramentos que vestía. Cerró con llave la enorme puerta de madera de la entrada. El sonido del cerrojo deslizándose en la cerradura retumbó en el silencio, y por primera vez en 50 años de frecuentar aquella iglesia, sentí un escalofrío que no era del viento frío de las montañas. Estábamos solos. La única luz provenía del cirio pascual y de las pocas velas que yo aún no había apagado. Las sombras danzaban en las paredes, haciendo que los santos de madera parecieran retorcerse en agonía. Caminó hacia mí, sus pasos amortiguados por la alfombra raída del pasillo central. La sonrisa que usaba durante las misas, aquella que confortaba a las viudas y calmaba a los niños, había desaparecido. En su lugar, había algo que nunca había visto. Un hambre, un brillo en los ojos que no era de devoción. «Es usted una mujer de mucha fe, Socorro», susurró. La voz diferente, más grave, más íntima. El aire se volvió pesado, denso. «Sí, padre. La fe es todo lo que me queda», respondí, mi mano apretando el rosario en el bolsillo de mi delantal. Se detuvo a centímetros de mí. El olor a vino de misa y a un perfume dulzón que él usaba me envolvió, sofocante. Su fe es hermosa, tan pura, tan obediente. La palabra obediente salió de su boca de una forma extraña, casi un veneno. Antes de que pudiera retroceder, me agarró por los hombros, no con la fuerza de un agresor, sino con la firmeza de quien se siente con derecho. El contacto me quemó a través del rebozo. El mundo se detuvo. Mi corazón, que latía al ritmo lento de una mujer de 73 años, se disparó como un pájaro asustado. Me quedé muda, el aire atrapado en los pulmones. Mis labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Era como si el propio santo patrón en la pared me hubiera amordazado. «Dios ve el corazón de los justos, Socorro», continuó susurrando, con el rostro cerca del mío, «y Él sabe que los sacrificios más difíciles son los que más le agradan. Su devoción me inspira a buscar una conexión más profunda». Las palabras eran plegarias, pero el significado era puro pecado. No le estaba hablando a mi alma, le estaba hablando a mi cuerpo, a mi fragilidad, a mi silencio de mujer anciana y temerosa de Dios. En ese instante, una furia antigua, la misma que usé para defender a mis hijos de perros bravos y del hambre, despertó en mí. No sé de dónde saqué la fuerza, pero empujé su pecho con ambas manos. Él tropezó hacia atrás, más sorprendido que herido. El desconcierto en su rostro fue mi oportunidad. Me di la vuelta y corrí. Corrí como no corría desde mi juventud. Me dolían las rodillas, me ardían los pulmones, pero no me detuve. Tropecé con las bancas, el sonido resonando como truenos en la nave vacía. Llegué a la puerta lateral de la sacristía, la que siempre quedaba sin cerrar. Giré la manija de hierro frío y me lancé a la oscuridad de la noche. El viento helado me golpeó el rostro como una bofetada, devolviéndome a la realidad. Detrás de mí, la puerta de la iglesia se cerró suavemente. Ni siquiera me siguió. No lo necesitaba. El daño ya estaba hecho. El santuario se había convertido en una trampa, y mi fe en una testigo silenciosa de una profanación. Para entender el tamaño de la herida, es necesario conocer la piel que fue cortada. Mi nombre es Socorro Ramírez Ortega, pero desde que mis nietos aprendieron a hablar, soy Doña Coco para todo el pueblo. Nací y crecí aquí en Teotitlán del Valle,
un lugar donde los hilos del telar cuentan historias más antiguas que los nombres en nuestras actas de nacimiento. El aire huele a tierra húmeda por la mañana y a humo de leña al atardecer. La vida aquí se teje con los mismos hilos de lana que teñimos con cochinilla y añil, con trabajo duro, tradición y una fe inquebrantable. Soy viuda desde hace 25 años. Mi Esteban, que Dios lo tenga en su gloria, fue un buen hombre. Tenía las manos callosas de trabajar la tierra y una sonrisa que podía calmar cualquier tormenta en mi corazón. Me dejó demasiado pronto, llevado por una fiebre que los médicos de la ciudad no supieron curar. Me quedé con 4 hijos, el mayor de 12 años y la menor de 4, y un pedazo de tierra que producía más piedras que maíz. Hubo noches en que lloré en voz baja sobre la almohada, pidiéndole a Dios y a Esteban que me dieran una señal, una fuerza para continuar. Y la fuerza vino, no del cielo, sino de mis propias manos. Me despertaba antes que el sol para moler el maíz y preparar la masa de los tamales. Durante el día, mientras las ollas hervían, mis dedos danzaban en el telar, tejiendo los huipiles coloridos que los turistas compraban en el mercado de Oaxaca. Y los domingos, después de misa, limpiaba la iglesia, no por dinero, sino por devoción. La casa de Dios era el único lugar donde el peso del mundo parecía más ligero. La iglesia de San Jerónimo era mi refugio. Conocía cada grieta en el suelo de piedra, cada santo de madera con su pintura descascarada, cada vitral que pintaba el piso con luz de colores en las tardes de sol. Era allí donde conversaba con Dios, con la Virgen de Guadalupe y con mi Esteban. Les contaba sobre las calificaciones de los niños en la escuela, sobre la cosecha débil, sobre el miedo de no poder con todo, y de alguna manera, siempre salía de allí sintiendo que no estaba sola. Fue en este escenario de fe y rutina que llegó el padre Rodrigo, hace unos 5 años. Vino de una ciudad grande, quizás de la Ciudad de México, no recuerdo bien. Era joven, con un rostro liso y manos que nunca habían tocado la tierra. Su hablar era manso, lleno de palabras bonitas que no solíamos oír. Hablaba de misericordia, compasión y comunidad de una manera que hacía que todos se sintieran especiales. Las ancianas lo adoraban, las jóvenes suspiraban cuando pasaba y los hombres lo respetaban. Un verdadero ángel de Dios, decía mi comadre Inés. Pronto se fijó en mi dedicación. Comenzó a llamarme para ayudar a organizar las novenas, a cuidar las flores del altar, a dirigir el rosario de las mujeres. Doña Coco, sus manos no son de una tamalera, son manos de una santa, me dijo una vez, después de que pasé el día puliendo los candelabros de plata. Me sonrojé como una niña. Le creí. La validación proveniente de un hombre de Dios era como un bálsamo para mi alma cansada. Se convirtió en mi confesor, mi consejero. Confiaba en él como confiaba en la solidez de las montañas que rodean nuestro valle. Aquella confianza era el pilar que sostenía mi vida. Era el hilo más fuerte en el tejido de mi fe. Y en aquella noche, al agarrarme y susurrarme aquellas palabras profanas, no solo me asustó. Tomó unas tijeras y cortó ese hilo, haciendo que todo el tejido de mi existencia comenzara a deshacerse, puntada por puntada, ante mis ojos. El hombre que yo veía como un pastor se reveló como un lobo, y mi refugio seguro, la casa de Dios, de repente, se convirtió en el lugar más peligroso del mundo. Los días que siguieron a aquella noche fueron como caminar en una niebla densa y fría. El mundo seguía igual. El gallo cantaba de madrugada. El olor a café invadía mi pequeña cocina. Mis nietos corrían por el patio con sus risas ruidosas. Pero dentro de mí, todo era silencio y desorden. La paz que había cultivado durante 73 años había sido robada. El sueño me abandonó. Me acostaba en la cama, en el mismo lugar donde Esteban durmió por 30 años, y me quedaba con los ojos abiertos, mirando la oscuridad. Cada sombra en el cuarto se transformaba en su silueta. Cada ruido del viento afuera era el sonido de sus pasos en el pasillo de la iglesia. Revivía aquel momento una y otra vez, el sonido del cerrojo, el brillo en sus ojos, el contacto de sus manos en mis hombros, el olor dulce y empalagoso de su perfume. Y entonces, el pánico me sofocaba, y tenía que sentarme en la cama, con el corazón latiendo descontrolado, intentando llevar aire a mis pulmones. La comida perdió su sabor. Yo, que siempre me había enorgullecido de mi mole y mis tamales, ahora apenas podía tragar un bocado de tortilla. Mi hijo mayor, Javier, lo notó. «Mamá, ¿está enferma?» «Está más delgada», dijo, con el ceño fruncido de preocupación. Yo solo negaba con la cabeza e inventaba una excusa.
Es el calor, mi hijo. El calor quita el apetito a los viejos. Evitar la iglesia era la parte más difícil. El domingo siguiente, cuando las campanas llamaron a la misa de las 8, sentí un nudo en el estómago. Toda mi vida, ese sonido fue una invitación, un llamado al consuelo. Aquel día, sonó como una alarma de peligro. Me puse mi mejor huipil, como siempre hacía, pero no pude salir de casa. Me quedé sentada en el umbral de la puerta, escuchando los sonidos del pueblo dirigiéndose a la plaza. Vi a mi comadre Inés pasar con sus nietos y la saludé de lejos. ¿No vienes, Coco?, gritó. Hoy me duelen las piernas, Inés. Reza por mí, mentí, con la voz débil. La mentira pesó en mi lengua como una piedra. Me sentía sucia, avergonzada. Una parte de mí se preguntaba si yo había hecho algo para provocar aquello. ¿Había sido demasiado amigable? ¿Había interpretado mal sus palabras? La culpa es una mala hierba que crece rápido en el alma de una mujer, pero entonces venía la rabia, una ola de calor que quemaba la vergüenza. Yo no había hecho nada. Estaba en mi casa, en la casa de Dios, sirviendo. Él era el que estaba mal. Él era el pecador. Pero, ¿quién me creería? Una anciana viuda, conocida por su devoción casi ciega, contra el amado padre Rodrigo, el hombre que todos veían como un santo. Dirían que me estaba volviendo senil, que había imaginado cosas, que estaba intentando manchar el nombre de un buen hombre por alguna razón oscura. El miedo al juicio de la comunidad era casi tan grande como el miedo que sentí aquella noche. Aquí en Teotitlán, la reputación de una persona lo es todo. Y yo, que había construido la mía con décadas de trabajo honesto y fe, veía todo amenazado. Entonces me callé. Guardé el secreto en lo más profundo de mi ser, una brasa ardiente que quemaba día y noche. El silencio era una carga pesada, una penitencia que no elegí, pero que llevaba a cada hora del día. Cuando veía al padre Rodrigo caminando por la plaza, sonriendo y bendiciendo a los niños, se me revolvía el estómago. Nuestras miradas se cruzaron una vez. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza, una sonrisa discreta, como si nada hubiera pasado. En esa sonrisa no vi arrepentimiento, vi poder. Él sabía que yo estaba atrapada en mi propio silencio, y se deleitaba con ello. Para entender por qué mi silencio era tan profundo y pesado, era necesario ver al padre Rodrigo a través de los ojos del pueblo de Teotitlán del Valle. No era solo un sacerdote, era una institución, un faro de modernidad y esperanza en nuestro pequeño valle. Antes de él, tuvimos al padre Miguel, un hombre viejo y cansado, cuyos sermones eran repeticiones somnolientas del catecismo. Cuando se jubiló, la diócesis nos envió a Rodrigo, y llegó como una lluvia fresca después de una larga sequía. Recuerdo una tarde de sábado, unos meses después de su llegada. Uno de los burros de don Eladio, que era viejo y terco, se plantó en medio de la calle principal, cargado de leña, bloqueando el paso. Eladio, un hombre de mecha corta, ya estaba con la vara en la mano, listo para golpear al animal. Fue entonces cuando el padre Rodrigo, que regresaba de visitar a un enfermo, apareció. No gritó ni dio órdenes, simplemente se acercó con calma al burro, comenzó a hablarle al animal en voz baja y suave, y le acarició el hocico. Después, recogió un trozo de leña que se había caído, y con una sonrisa, ayudó a don Eladio a reequilibrar la carga. En minutos, el burro estaba caminando de nuevo, como si nada hubiera pasado. Todos los que presenciaron la escena quedaron maravillados. Tiene un don con las criaturas de Dios, decían. Sus sermones eran piezas de arte. No solo leía el Evangelio, lo traía a nuestra realidad. Hablaba sobre el trabajo de los tejedores y comparaba la paciencia necesaria para tejer un tapete con la paciencia de Dios con nosotros. Hablaba sobre la cosecha del maíz y la importancia de sembrar buenas acciones. Organizó una campaña para recaudar fondos para reparar el techo de la escuela y fue el primero en ensuciarse las manos, ayudando a cargar las tejas. Visitaba a los enfermos, llevaba una palabra de consuelo a los deudos y sabía el nombre de casi todos los niños del pueblo. Era especialmente bueno con los jóvenes. Organizó un grupo juvenil en la parroquia, con actividades, música y paseos. Los adolescentes, que antes consideraban la iglesia un lugar aburrido, comenzaron a frecuentarla. Él los escuchaba, los aconsejaba sobre sus problemas en la escuela, sus primeros amores. «Él nos entiende», decía Elena, la nieta de mi comadre Inés, una chica de 16 años con ojos brillantes y una sonrisa tímida. Para las mujeres de mi edad,
Era el hijo o nieto perfecto, siempre atento, preguntando por nuestra salud, elogiando nuestros bordados o nuestra comida. Cuando mi vecina, doña Carmen, se rompió la cadera, él iba a su casa todas las semanas a rezar el rosario, ya que ella no podía ir a la iglesia. Era la personificación de la bondad, de la caridad, de la santidad, y ese era el hombre al que tendría que acusar, el ángel de la parroquia, el hombre que consolaba a los afligidos e inspiraba a los jóvenes. ¿Cómo podría yo levantarme y decir que, detrás de esa sonrisa serena y esa voz mansa, se escondía un depredador? Sería como decir que el sol que nos calienta es, en realidad, una bola de hielo. Nadie me creería. Peor aún, me odiarían por intentar destruir lo único bueno que había sucedido en nuestra comunidad en mucho tiempo. Lo observaba de lejos, desde la ventana de mi casa, interactuando con la gente en la plaza. Veía las expresiones de admiración y cariño en sus rostros, y cada sonrisa que él recibía era un ladrillo más en el muro de mi silencio, haciéndolo más alto, más espeso, más imposible de derribar. Yo estaba sola afuera, en el frío, mientras todos los demás estaban adentro, calentados por la falsa luz de su ángel. Pasaron semanas. La rutina, terca como una mula, intentaba arrastrarme de vuelta a la normalidad. Volví a vender mis tamales en el mercado. Volví a trabajar en mi telar, pero algo en mí había cambiado. Mis ojos, antes enfocados en los hilos de colores y los rostros familiares, ahora buscaban algo más. Me convertí en una observadora, una cazadora de sombras en los rincones más iluminados. Todavía no iba a misa, pero a veces, durante la semana, cuando la iglesia estaba casi vacía, entraba y me sentaba en la última banca, cerca de la puerta, lista para huir en cualquier momento. Necesitaba ese silencio, aunque ahora estuviera embrujado. En una de esas tardes, el grupo de jóvenes estaba ensayando cantos para la misa del domingo. La voz del padre Rodrigo se destacaba, guiando las melodías. Lo observé de lejos. Estaba en su elemento, riendo, corrigiendo una nota aquí, haciendo una broma allá. Los jóvenes lo miraban con una adoración que me causaba náuseas. Entonces, mi mirada se fijó en Elena, la nieta de Inés. Siempre había sido una chica alegre, conversadora, pero aquel día había algo diferente. Cantaba, pero sus ojos estaban vacíos. Su sonrisa no llegaba a su mirada. Al final del ensayo, mientras los otros jóvenes guardaban los instrumentos y conversaban animadamente, el padre Rodrigo llamó a Elena a un rincón, cerca de la sacristía. Me encogí en la sombra de una columna de piedra, el corazón martillando contra mis costillas. Le puso la mano en el hombro, exactamente como había hecho conmigo. Se inclinó y le susurró algo al oído. No pude oír las palabras, pero vi su reacción. Vi su cuerpo tensarse. Vi la sonrisa forzada que le dedicó, una sonrisa que era una máscara de pánico. Y por un breve segundo, cuando él se apartó, vi la expresión en su rostro. Era la misma expresión de aquella noche, aquel brillo de depredador, aquella satisfacción de quien ejerce poder sobre el más débil. Duró solo un instante, antes de que la máscara del padre bondadoso volviera a su lugar, pero yo lo vi. En ese momento, una certeza helada recorrió mi espina dorsal. No se trataba de mí. No había sido un delirio mío, un error de interpretación. Era un patrón, un método. Aquel hombre usaba su sotana como un cazador usa un camuflaje. Se acercaba a sus presas con palabras de Dios en los labios y veneno en el corazón. Elena salió de la iglesia con la cabeza gacha, pasando a mi lado sin verme. Su rostro estaba pálido. Las manos, que sostenían su cuaderno de música, temblaban ligeramente. La seguí con la mirada hasta que desapareció en la calle. Aquel atisbo del mismo dolor, del mismo miedo en los ojos de una chica tan joven, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Mi vergüenza, mi miedo personal, de repente parecieron pequeños, egoístas. Aquel ya no era mi secreto, era nuestro secreto. Volví a casa con un nuevo peso en el alma, pero también con una nueva claridad. El silencio no me estaba protegiendo. Estaba permitiendo que el lobo continuara en medio del rebaño, eligiendo al siguiente cordero. Y yo, que siempre le pedía a Dios fuerza, me di cuenta de que tal vez Él ya me la había dado. Tal vez la fuerza no era para soportar mi carga en silencio, sino para encontrar el valor de hablar. La pregunta era, ¿cómo? ¿Y quién más, además de mí, llevaba esa misma sombra en los ojos? Sabía que no podía simplemente confrontar a Elena. Un acercamiento directo la asustaría y haría que se cerrara para siempre. Tenía que ser sutil, como quien se acerca a un pájaro herido.
Necesitaba crear un espacio seguro para que ella, si quería, pudiera posarse y descansar sus alas rotas. Elegí el sábado siguiente, día de mercado en la plaza principal. Mi puesto de tamales quedaba cerca del puesto de flores de su abuela, Inés. Era una danza que hacíamos desde hacía años. Yo le daba tamales calientitos para el desayuno, y ella me daba un pequeño ramo de claveles para adornar la imagen de la Virgen en mi casa. Elena estaba allí, ayudando a su abuela a arreglar los cubos de agua con flores. Parecía cansada, con ojeras oscuras bajo los ojos. Esperé un momento en que Inés estaba ocupada con un cliente y me acerqué. «Buenos días, mi niña», dije, con la voz más suave que pude. «Esas gerberas están preciosas hoy». «Buenos días, doña Coco», respondió, sin mirarme a los ojos, concentrándose en cortar los tallos de unas rosas. «Sí, llegaron ayer de la ciudad». Me quedé en silencio un momento, solo observando sus manos. Todavía temblaban un poco. «Elena», comencé, eligiendo mis palabras con el cuidado de quien pisa vidrios rotos. «He andado un poco alejada de la iglesia. Mis piernas viejas, ya sabe. Pero he oído que el coro de jóvenes está cada día mejor. El padre Rodrigo debe de estar muy orgulloso de ustedes». Al mencionar su nombre, vi un espasmo casi imperceptible en su rostro. Dejó de hacer lo que estaba haciendo, las tijeras de podar inmóviles en su mano. «Sí, él nos ayuda mucho», murmuró. Era mi oportunidad. Respiré hondo. Es un hombre muy atento, especialmente con los jóvenes que necesitan un guía. ¿Él suele dar consejos privados? Digo, después de los ensayos, para ayudar a quien tiene algún problema. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras, cargada de todo lo que no se estaba diciendo. Elena finalmente levantó la mirada y se encontró con la mía. En ese instante, no éramos una anciana y una joven. Éramos dos mujeres compartiendo una mirada de reconocimiento, de dolor. Vi en sus ojos la misma tormenta que se agitaba dentro de mí. El miedo, la confusión, la vergüenza. No dijo nada, solo tragó saliva, y una única lágrima silenciosa rodó por su mejilla. La limpió rápidamente con el dorso de la mano, sucio de tierra y hojas. No necesité más. Aquella lágrima era una confesión entera. Me acerqué más, y con la excusa de arreglarle el rebozo sobre los hombros, le toqué el brazo. «Mi casa siempre tiene las puertas abiertas, Elena», susurré, para que solo ella pudiera oír. «Si algún día necesitas hablar de cualquier cosa, o solo un lugar para estar en silencio, que sepas que puedes buscarme. Nadie tiene por qué saberlo». Ella asintió, un movimiento casi invisible de la cabeza. Sus labios temblaron, como si quisieran formar palabras que no conseguían salir. En ese momento, Inés se giró hacia nosotras. «¿Todo bien por aquí, Coco?» «Todo perfecto, Inés», respondí, forzando una sonrisa. «Solo estaba elogiando el talento de tu nieta con las flores. Tiene manos de hada». Me alejé y volví a mi puesto, con el corazón pesado como plomo. Había tendido un puente frágil, construido con palabras no dichas y una mirada compartida. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que ella encontrara el valor de cruzarlo. Pasaron 2 días, 2 días de espera ansiosa, en los que cada golpe en mi puerta me hacía saltar. Apenas dormí, pensando en Elena, en su rostro pálido y en su lágrima solitaria. ¿Habría hecho lo correcto? ¿O la habría asustado aún más? El martes por la noche, llovió. Una lluvia fina y persistente que transformaba las calles de tierra de Teotitlán en ríos de lodo. Estaba en la cocina, remendando uno de los pantalones de mi nieto, cuando lo oí. No fue un golpe, sino un rasguño suave en la puerta de atrás, la que da al patio. Mi corazón se detuvo. Con manos temblorosas, dejé la costura a un lado y fui a la puerta. Abrí una rendija. Era ella. Elena estaba encogida bajo el pequeño alero, el rebozo empapado cubriéndole la cabeza, el rostro bañado por la lluvia y las lágrimas. Sin decir una palabra, abrí la puerta y la metí adentro. Temblaba, de frío y de miedo. La llevé cerca de la estufa de leña, donde la olla de frijoles aún borboteaba, esparciendo calor y un olor a hogar. Tomé una toalla seca y comencé a secarle el cabello, como hacía con mis hijos cuando eran pequeños. No dijo nada durante un largo rato, solo se quedó allí, temblando, mientras yo la envolvía en una manta caliente y le servía una taza de té de manzanilla con miel. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la única luz proveniente de una pequeña bombilla y del fuego de la estufa. El silencio era llenado por el sonido de la lluvia en el techo de lámina y por los sollozos contenidos de Elena. Finalmente, con la voz entrecortada, comenzó a hablar. Las palabras salieron en un susurro,
tropezando unas con otras, como si tuvieran miedo de ver la luz del día. Fue después del ensayo, hace unas semanas, comenzó, con los ojos fijos en la taza entre sus manos. Dijo que mi voz estaba tensa, que parecía triste. Me llamó a la sacristía para una oración particular. Hizo una pausa, respirando hondo. Cerró la puerta con llave. Dijo que para que Dios oyera nuestras plegarias, teníamos que estar completamente abiertos, sin secretos. Empezó a hacer preguntas sobre mi familia, sobre si tenía novio. Preguntas que un sacerdote no debería hacer. Las lágrimas volvieron a caer, mezclándose con el té en su taza. Dijo que yo tenía una pureza especial y que el demonio siempre intenta corromper a las almas más puras. Dijo que necesitaba protegerme. Él me abrazó, pero no fue como un padre o un abuelo abrazaría. Fue diferente, apretado. Me susurró cosas al oído, que yo era la elegida de Dios, que nuestro vínculo era sagrado y que no debía contárselo a nadie, porque la gente con mentes impuras no lo entendería. Mientras hablaba, su historia encajaba en la mía como dos piezas de un rompecabezas enfermizo. Las mismas palabras, las mismas tácticas, la oración particular, el aislamiento, el lenguaje religioso distorsionado para manipular y controlar. Él no me hizo daño físicamente, continuó, con la voz casi inaudible, pero me sentí sucia, violada y con tanto miedo. Dijo que si lo contaba, estaría cometiendo un pecado mortal, traicionando la confianza de Dios, y que mi abuela se decepcionaría tanto. Ella lo admira mucho. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Estaba helada. Elena, mírame, dije, con voz firme pero gentil. No hiciste nada malo. Nada. El pecado no es tuyo. Es de él. La suciedad no está en ti. Está en él. Me miró, con los ojos grandes y asustados, buscando una verdad a la que pudiera aferrarse. Pero, ¿quién nos va a creer, doña Coco? Él es un santo para todos. Yo te creo, mi niña, dije. Y eso, por ahora, tiene que bastar. Ya no estamos solas. En aquella noche lluviosa, en mi humilde cocina, se forjó una alianza improbable. El puente había sido cruzado. De un lado, una abuela de 73 años. Del otro, una chica de 16. Unidas no por la fe en la iglesia, sino por la terrible verdad sobre el hombre que la representaba. Y con esa unión, una pequeña semilla de valentía comenzó a brotar en el suelo empapado de nuestro miedo. En los días que siguieron, mi casa se convirtió en nuestro santuario secreto. Elena venía a verme casi todos los días, siempre con una excusa: traer un recado de la abuela, pedir una receta, tomar prestado un ovillo de lana. Nos sentábamos en la cocina o en el pequeño patio trasero, entre mis macetas de geranios y bugambillas, y conversábamos en susurros. Hablar de lo que pasó fue como abrir una herida para que pudiera respirar y empezar a cicatrizar. Por primera vez, yo también conté mi historia en detalle, sin esconder la vergüenza o el miedo que sentí. Al compartir nuestra carga, pareció, si no más ligera, al menos más soportable. Descubrimos que el monstruo que nos acechaba tenía el mismo rostro, las mismas palabras, los mismos métodos. Me dijo que yo tenía manos de santa, le conté. A mí me dijo que tenía una voz de ángel que necesitaba ser protegida, respondió Elena, con un amargo reconocimiento. Nos dimos cuenta de lo astuto que era. Identificaba la vulnerabilidad de cada una, mi devoción, la pasión de Elena por la música, y la usaba como puerta de entrada. Nos aislaba, nos hacía sentir especiales y, a continuación, retorcía el lenguaje de la fe para atraparnos en una red de confusión y culpa. Pero ahora que estábamos juntas, la red comenzaba a parecer menos formidable. Lo que antes era una verdad solitaria y aterradora, ahora era un hecho compartido, una realidad confirmada. Sin embargo, la pregunta de Elena todavía resonaba en mi mente. ¿Quién nos va a creer? Discutimos nuestras opciones, que parecían pocas y malas. ¿Ir al obispo en Oaxaca? Probablemente protegería a uno de sus sacerdotes, transfiriéndolo a otra parroquia para que pudiera continuar su veneno en otro lugar, mientras que nosotras seríamos etiquetadas como mentirosas y alborotadoras. Ir a la policía. ¿Qué prueba teníamos? Era la palabra de una anciana y de una adolescente contra la de un sacerdote amado por toda la comunidad. Seríamos humilladas. El miedo a ser marginadas era real y paralizante. En Teotitlán, la comunidad es nuestra red de seguridad. Perder eso significaría perderlo todo. La abuela de Elena, Inés, era una de las más fervientes defensoras del padre Rodrigo. Si se enterara,
Su corazón se rompería, y la furia y la negación podrían volverse contra su propia nieta. Mis hijos, especialmente Javier, el mayor y más tradicional, me verían como una vieja loca que estaba trayendo deshonra a la familia. Quizás deberíamos olvidarlo, doña Coco, dijo Elena un día, la voz llena de resignación. Quizás sea mejor no hacer nada. Al menos estamos seguras ahora, porque sabemos la verdad. La miré, a su juventud que debería estar llena de sueños y no de secretos sombríos, y pensé en otras chicas como ella. ¿Había otras? ¿Cuántas más llevaban la misma carga en silencio? La idea me llenó de un pavor frío. No, mi niña, dije, con una convicción que me sorprendió. No podemos. Olvidar es dejar que él gane. Olvidar es dejar la puerta abierta para la siguiente, y para la que venga después. Sabemos la verdad, y la verdad, por más pesada que sea, tiene un poder. Solo que todavía no hemos descubierto cómo usarlo. En ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. El camino del silencio estaba cerrado para siempre. Frente a nosotras, había un camino oscuro y desconocido, lleno de peligros. Pero, por primera vez, no sentía que estaba caminando sola. La carga todavía era pesada, pero ahora tenía a otra persona para ayudarme a llevarla. Y eso hacía toda la diferencia. Nuestra alianza de dos era fuerte, pero yo sabía que no era suficiente. Éramos una pequeña isla en un océano de adoración ciega. Necesitábamos más tierra firme, alguien que pudiera anclarnos, alguien con peso y respeto en la comunidad. Mi mente repasó los rostros del pueblo. Mis hijos estaban fuera de discusión, por ahora. Su amor podría convertirse en una sobreprotección que nos paralizaría. Pensé en doña Isabel. Era la matriarca de una de las familias más antiguas de tejedores de Teotitlán. Una mujer seria, viuda como yo, pero con una prosperidad que la colocaba en una posición de poder. Su palabra era escuchada en el consejo del pueblo y en las reuniones de la iglesia. No era dada a los chismes y tenía un sentido de la justicia que todos respetaban. Si lográbamos convencerla, tendríamos una aliada poderosa. Era un riesgo enorme. Doña Isabel también tenía al padre Rodrigo en alta estima. Él había celebrado la boda de su nieta y bautizado a su primer bisnieto. Pero yo sentía que, bajo su apariencia austera, había una mujer pragmática, que valoraba la verdad por encima de la conveniencia. Acordé con Elena que iría sola. Sería más fácil para una mujer de mi edad acercarse a otra. Fui a su casa un jueves por la tarde, con la excusa de encargar unos ovillos de lana teñidos con un tono especial de añil que solo su familia sabía hacer. Me recibió en su sala de estar, una estancia amplia y ventilada, con magníficos tapetes cubriendo el suelo y las paredes. Me sirvió un vaso de agua de Jamaica y se sentó frente a mí, con la espalda recta, las manos cruzadas en el regazo. Comencé hablando sobre la lana, sobre el clima, sobre nuestros nietos. La conversación fluyó de forma educada, pero podía sentir su impaciencia creciendo. Doña Isabel no era mujer de charlas triviales. Respiré hondo y me lancé. Isabel, en realidad he venido por otro motivo, un motivo muy serio y difícil. Necesito su consejo, de mujer a mujer. Ella enarcó una ceja, interesada. Te escucho, Socorro. Con voz temblorosa, comencé a contar. No di detalles explícitos, no mencioné nombres. Hablé de forma hipotética. Hablé de una amiga, de una joven, que estaban pasando por una situación delicada con una persona en una posición de autoridad, una persona que todos admiraban. Hablé sobre el abuso de confianza, sobre la manipulación psicológica. Mientras hablaba, el rostro de doña Isabel se transformó de una expresión de curiosidad a una de severidad. Sus labios se apretaron en una línea fina. Podía ver los engranajes en su mente trabajando, tratando de descifrar mi acertijo. Cuando terminé, el silencio en la sala era pesado. Socorro, dijo finalmente, con la voz fría como una piedra. Estamos hablando del padre Rodrigo, ¿verdad? Mi corazón se hundió. Asentí, incapaz de hablar. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la plaza del pueblo. Durante un largo momento no dijo nada. Esperé, el sudor corriendo por mi espalda. Había cometido un error terrible. Te conozco desde hace más de 60 años, Socorro, dijo, todavía de espaldas a mí. Eres una mujer devota, honesta, quizás hasta un poco ingenua a veces, pero no eres una mentirosa. Y ciertamente no eres una mujer maliciosa. Se giró para mirarme. Sus ojos oscuros eran indescifrables. Sin embargo, lo que estás sugiriendo es monstruoso. Sacudiría nuestra comunidad hasta sus cimientos. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices? ¿O son solo
¿Sentimientos? ¿Impresiones? Es más que sentimientos, Isabel. Es la verdad, dije, mi voz ganando un poco de fuerza. Y no soy solo yo. Ella suspiró, un sonido largo y cansado. Las palabras son viento, socorro, especialmente palabras tan peligrosas. La gente cree lo que quiere creer, y todos aquí quieren creer que el padre Rodrigo es un hombre de Dios. Sin una prueba concreta, irrefutable, no solo estarás luchando una batalla perdida, te estarás arrojando a ti y a quien esté contigo a una hoguera. Sus palabras fueron duras, pero eran ciertas. Salí de la casa de doña Isabel sintiendo un frío en el alma. No me había llamado loca, no me había echado, me había creído. Yo lo sentía, pero también me había mostrado la dura realidad de nuestra situación. No sería nuestra aliada sin pruebas. Volví a casa con el corazón apesadumbrado, pero con una nueva y terrible claridad. No bastaba con saber la verdad. No bastaba con compartirla con otra víctima. Necesitábamos probarla. La muralla de adoración que protegía al padre Rodrigo no caería con susurros. Necesitaríamos un ariete, y yo no tenía la menor idea de cómo construir uno. La conversación con doña Isabel, aunque desalentadora, sirvió para un propósito. Me mostró la altura del muro que necesitábamos escalar. No era un muro de ladrillos y argamasa, sino algo mucho más fuerte, un muro de fe ciega y negación conveniente. La gente de Teotitlán no era mala, simplemente necesitaban algo en lo que creer, y el padre Rodrigo llenaba ese vacío perfectamente. Decidí tantear el terreno, de forma sutil. Durante mis conversaciones en el mercado, plantaba pequeñas semillas de duda, solo para ver cómo serían recibidas. El padre Rodrigo parece un poco cansado últimamente, ¿no creen?, comentaba con un grupo de mujeres mientras escogíamos tomates. Dedica tanto tiempo a los jóvenes, quizás demasiado. Un hombre necesita descansar. La reacción fue inmediata y defensiva. ¿Qué dices, Coco?, respondió Maricela, la panadera. Es incansable. Es la energía de la juventud y del Espíritu Santo. Ojalá nuestros maridos tuvieran la mitad de su dedicación. En otra ocasión, conversando con mi comadre Inés, la abuela de Elena, me atreví a ir un poco más lejos. Inés, ¿no crees que Elena anda muy callada? Parece tan seria para una chica de su edad. Inés suspiró, pero interpretó la situación de una forma completamente diferente. Ay, Coco, es la edad, y se toma el coro tan en serio. El padre Rodrigo dice que tiene un talento especial y una gran responsabilidad. La está guiando, ¿sabes? Es una bendición tener un mentor como él para nuestros jóvenes. Cada palabra de Inés era una puñalada en mi corazón. Ella veía su influencia como una bendición, mientras yo sabía que era una maldición. Intentar alertarla directamente sería cruel e inútil. Defendería al sacerdote y, en el proceso, podría herir aún más a su nieta, acusándola de ingratitud o de tener ideas en la cabeza. El muro no solo era alto, era un espejo. Reflejaba los miedos y las esperanzas de la gente. Acusar al padre Rodrigo no era solo acusar a un hombre, era atacar la esperanza de una comunidad, la idea de que la bondad y la santidad todavía existían en un mundo difícil. Era más fácil verme como una vieja amargada y confundida que aceptar una verdad tan fea. Elena sentía esto de forma aún más aguda. Sus amigos del grupo juvenil hablaban del padre con una reverencia que la aislaba. Una vez, una de sus amigas, Sofía, comentó que había tenido una conversación privada con el padre porque tenía problemas en casa. Elena intentó sondear. ¿Y cómo fue? ¿Te ayudó? Sofía respondió con los ojos brillantes. Fue maravilloso. Me hizo sentir tan especial. Dijo que Dios da las batallas más difíciles a sus soldados más fuertes. Y que yo era una de sus soldados más fuertes. Las mismas palabras. La misma táctica de hacer que la víctima se sintiera especial. Elena volvió a mí aquel día, pálida y temblando. Doña Coco, no es solo conmigo. Es con Sofía también. Lo vi en sus ojos. La misma confusión. El mismo brillo asustado que yo tenía. La revelación nos golpeó como un puñetazo. No éramos 2, éramos al menos 3. ¿Y cuántas más? El lobo no solo estaba rondando el rebaño, estaba viviendo dentro de él, devorando a los corderos uno por uno, mientras los demás lo elogiaban por su hermoso pelaje. La frustración y la impotencia amenazaron con ahogarnos. Estábamos atrapadas en una pesadilla donde solo nosotras podíamos ver al monstruo. Para todos los demás, él llevaba una máscara de ángel, y cualquier intento de arrancar esa máscara era visto como un acto de sacrilegio. La dura verdad, como había dicho doña Isabel, era que las palabras no serían suficientes. Necesitábamos algo que nadie pudiera negar.
Necesitábamos la voz del propio monstruo. La frustración puede ser un veneno o un combustible. En aquellos días, sentí ambos. Había momentos en los que quería rendirme, encerrarme en casa con mis recuerdos y mi telar, y dejar que el mundo siguiera su curso torcido. Pero entonces pensaba en Elena, en Sofía, y en otras chicas cuyos nombres ni siquiera sabía. Y la frustración se transformaba en una brasa de rabia que me calentaba por dentro. Fue una noche, mientras escuchaba la radio vieja de mi cocina, que la semilla de una idea comenzó a germinar. Era un programa de la radio comunitaria de Oaxaca, Voces del Valle. Estaban entrevistando a un activista que denunciaba a una empresa por contaminar el río. El activista contó cómo nadie le creía hasta que consiguió grabar una conversación con uno de los gerentes de la empresa que admitía la negligencia. Con la grabación en mano, todo cambió. La voz de ellos es la prueba, decía el hombre en la radio. Contra la propia voz no hay argumento. La voz de ellos es la prueba. La frase quedó resonando en mi cabeza. La voz de él. La voz mansa y manipuladora del padre Rodrigo. ¿Y si pudiéramos capturarla? ¿Y si pudiéramos grabar las cosas que decía a puertas cerradas, en sus oraciones particulares? La idea era aterradora. Era moderna, audaz, algo salido de una película, no de la vida de una abuela en un pueblo zapoteca. Pero cuanto más pensaba, más sentido tenía. Era el ariete que necesitábamos para derribar el muro, la prueba irrefutable que doña Isabel había exigido. Al día siguiente, cuando Elena vino a verme, compartí la idea con ella. Al principio se puso pálida. ¿Grabarle? Doña Coco, eso es peligroso. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Con qué? Todavía no lo sé, mi niña, admití. Pero tenemos que pensar. Tenemos que encontrar una manera. Es nuestra única oportunidad. Pasamos horas discutiendo. El lugar más probable para que él repitiera su patrón sería el confesionario o la sacristía. Eran sus territorios, donde se sentía seguro y en control. El confesionario era pequeño, oscuro. Sería fácil esconder algo, pero ¿quién tendría el valor de ir hasta allí, sabiendo lo que le esperaba, y además operar un aparato de grabación? Elena temblaba solo de pensar en quedarse a solas con él de nuevo. Me ofrecía ir yo, pero él probablemente sospecharía. Mi ausencia prolongada de la iglesia y mi comportamiento distante no le habían pasado desapercibidos. Me estaba observando. Yo lo sentía. Fue entonces cuando pensamos en Sofía, la amiga de Elena, la otra chica a la que llamó Soldado Fuerte. Todavía estaba bajo su hechizo, pero la semilla de la duda ya había sido plantada por Elena. Quizás, si hablábamos con ella, si se daba cuenta de que no estaba sola, encontraría el valor para ayudarnos. Era un plan lleno de fallas y peligros. Necesitábamos una grabadora, algo pequeño y discreto. Necesitábamos convencer a otra víctima para que se arriesgara. Necesitábamos que una de ellas entrara en la guarida del león, con el corazón latiendo de miedo, y le hiciera rugir las palabras que lo condenarían. La semilla de la idea era peligrosa, pero también era la única semilla de esperanza que teníamos. Miré a Elena. El miedo todavía estaba en sus ojos, pero ahora había algo más, una chispa de determinación. «Vamos a hablar con Sofía», dijo, con voz firme. Asentí. El primer paso en el camino más peligroso de nuestras vidas estaba a punto de ser dado. Acercarse a Sofía fue aún más delicado que mi acercamiento a Elena. Estaba atrapada en una confusión de miedo y halago. El padre la hacía sentir especial, elegida, y esa era una sensación poderosa para una joven que se sentía invisible en casa. Elena fue el puente. Empezó a pasar más tiempo con Sofía, no hablando directamente sobre el padre, sino sobre sentimientos, sobre cómo a veces los adultos pueden confundirnos, sobre lo difícil que es saber en quién confiar. Creó un espacio de seguridad, tejiendo una red de amistad y confianza alrededor de Sofía. Finalmente, un sábado por la tarde, en el lugar más seguro que conocíamos, mi patio, bajo la sombra de la bugambilla, Elena le contó su historia a Sofía. Yo me quedé cerca, preparando un té, dándoles espacio, pero lista para intervenir si era necesario. Observé el rostro de Sofía mientras escuchaba. Vi la negación inicial, los ojos desorbitados, la boca abierta para protestar. Pero a medida que Elena hablaba, describiendo las palabras exactas, los gestos, la sensación de incomodidad y culpa, la negación de Sofía comenzó a desmoronarse. Veía su propia experiencia reflejada en la historia de Elena, las piezas del rompecabezas que intentaba forzar para que encajaran en una imagen de santidad.
De repente se reordenaron para formar un retrato de manipulación. Cuando Elena terminó, Sofía estaba llorando en voz baja. Pensé que era solo conmigo, susurró. Pensé que yo era especial, pero te dijo las mismas cosas a ti. El dolor de la traición era palpable. La sensación de ser especial se había transformado en la humillación de ser solo una más. En ese momento, me acerqué con el té, me senté con ellas, y por primera vez conté mi propia historia, la historia de la noche en la iglesia vacía. Hablé como una abuela, no como una acusadora. Hablé de mi fe, de mi confianza, y de cómo ambas fueron quebrantadas. Ver que aquello me había sucedido incluso a mí, una mujer anciana, una abuela de la iglesia, pareció liberar a Sofía de cualquier culpa que aún sintiera. No se trataba de juventud, o belleza, o ingenuidad, se trataba de poder. Él usaba el poder que su sotana le daba para depredar a quien consideraba débil o vulnerable. Cuando cayó la tarde, ya no éramos 2, sino 3. Una pequeña, pero decidida, hermandad nacida del dolor y la decepción. Fue entonces cuando, con mucho cuidado, introduje la idea de la grabación. La reacción de Sofía fue de puro terror. No, no puedo. ¿Y si se entera? Él dijo que Dios castiga a los que traicionan a sus pastores. Él no es un pastor, Sofía. Es un lobo que se viste como uno, dije con firmeza. Y Dios no está de su lado. Dios está del lado de la verdad, y necesitamos mostrar esa verdad. Elena, que antes tenía miedo, ahora encontró su fuerza para apoyar a su amiga. No vamos a dejarte sola, Sophie. Lo haremos juntas. Vamos a planificar cada paso. No estarás sola ni por un segundo. Pasamos el resto del fin de semana planeando. El miedo todavía estaba allí, un zumbido constante bajo la superficie, pero ahora estaba mezclado con otra cosa, un sentido de propósito. Estábamos tejiendo nuestra propia red, no una telaraña de mentiras como la suya, sino una red de apoyo, valentía y verdad. Y esperábamos que fuera lo suficientemente fuerte para capturar al monstruo. Tener un plan era una cosa, ejecutarlo era otra completamente diferente. El primer obstáculo era práctico. ¿Cómo conseguir una grabadora? En Teotitlán del Valle vendíamos tapetes, mezcal y tamales, no aparatos de espionaje. Ir a Oaxaca y comprar uno en una tienda de electrónica levantaría sospechas. Yo era una anciana que apenas sabía usar el teléfono celular que mi hijo me dio. La solución vino de un lugar inesperado. Mi nieto, Mateo, era el hijo menor de Javier, un muchacho de 17 años, callado e inteligente, que pasaba horas trasteando con computadoras viejas y aparatos de radio. Soñaba con ser ingeniero de sonido. Lo llamé para conversar, de nuevo en mi patio. No le conté toda la verdad, por supuesto. Eso sería una carga demasiado pesada para un joven. Creé una historia paralela, una media verdad. Mateo, mi hijo, comencé. Necesito tu ayuda con algo un poco inusual. Una amiga mía tiene un problema. Está siendo presionada por su jefe, que le dice cosas que no debería. Pero cuando ella intenta quejarse, él lo niega todo. Necesita una prueba de lo que él dice. Mateo escuchó con atención, sus ojos oscuros y serios. Era un buen chico, con un fuerte sentido del bien y del mal. Eso es acoso, abuela. Debería denunciarlo. Lo hará mi hijo. Pero, como sabes, la palabra de una mujer contra la de un hombre poderoso a menudo no vale nada. Necesita la voz de él. ¿Tú conoces algún aparato? ¿Algo pequeño que pueda grabar una conversación sin que la persona se dé cuenta? Un brillo de interés técnico surgió en sus ojos, superando cualquier sospecha. Claro, abuela. Hoy en día existen grabadoras digitales minúsculas. Algunas parecen bolígrafos, otras parecen memorias USB. La calidad del sonido es muy buena. ¿Podrías conseguirme una? Para mi amiga. Yo pago, por supuesto. Y nadie puede saber de esto. Es muy importante. Mateo asintió, sintiendo la seriedad de mi petición. Veré qué puedo hacer. Conozco a un tipo en la ciudad que vende equipos de sonido usados. Quizás tenga algo. No te preocupes, abuela. Tu secreto está a salvo conmigo. 2 días después, apareció con una pequeña caja. Dentro, había un objeto negro y delgado, no mucho más grande que mi pulgar. Tenía un único botón. Es una grabadora de voz, explicó. Aprietas este botón una vez para empezar a grabar. La lucecita parpadea 3 veces, y luego se apaga, para que nadie la vea. Capta el sonido muy bien, incluso si está dentro de un bolsillo o de un bolso. Para parar, aprietas el botón de nuevo. Después, la conectamos a mi computadora para escuchar.
Me mostró cómo funcionaba. Parecía simple, pero en mis manos, aquel pequeño objeto de plástico parecía pesar 1 tonelada. Era nuestra arma, nuestra única herramienta de justicia. Le pagué a Mateo con el dinero que estaba guardando para reparar mi telar. Intentó negarse, pero yo insistí. «Es para una buena causa, mi hijo», le dije. Y él no sabía cuán buena era. Ahora teníamos el arma. El siguiente paso era entrenar a la soldado que la llevaría a la batalla. Y esa soldado sería Sofía. Con la grabadora en mano, nuestro escondite en el patio se transformó en un campo de entrenamiento. El miedo de Sofía era palpable. Le sudaban las manos solo de sostener el pequeño aparato. Lo miraba como si fuera una araña venenosa. «No puedo, doña Coco», decía, con la voz temblorosa. «El corazón se me va a salir por la boca. Él se va a dar cuenta. Me va a mirar y se va a dar cuenta». «No se va a dar cuenta de nada, mi niña», la tranquilizaba, poniendo mi mano en su hombro. «Eres más fuerte de lo que piensas. Él mismo te lo dijo, ¿no? Vamos a usar sus palabras en su contra». Pasamos días ensayando. La primera tarea era encontrar un lugar para esconder la grabadora. Probamos el bolsillo de su falda, pero hacía un pequeño bulto. Intentamos sujetarla con un alfiler por dentro de su suéter, pero nos preocupaba que pudiera caerse. La mejor solución fue una pequeña bolsa de tela que Elena cosió, del mismo estampado de su huipil, que podía sujetarse con seguridad a la tira de su sostén, bajo la axila. Era incómodo, pero completamente invisible. Después, practicamos la operación. Encender la grabadora discretamente era lo más difícil. El plan era que Sofía la encendiera en el baño, momentos antes de ir a encontrarse con el padre. Tendría que hacerlo al tacto, sin mirar. Practicamos una y otra vez, hasta que el movimiento se volvió natural, un simple gesto de arreglarse la ropa. Lo más desafiante, sin embargo, era el ensayo de la conversación. Yo hacía el papel del padre Rodrigo. Usaba las mismas frases mansas y manipuladoras que él había usado conmigo y con Elena. «Sofía, mi niña, pareces preocupada. ¿Tu corazón está apesadumbrado?», decía, imitando su voz. «Ven, cuéntale a tu pastor lo que aflige tu alma. Recuerda, nuestro vínculo es sagrado». Al principio, Sofía se bloqueaba, empezaba a llorar o a tartamudear. Elena la sostenía de la mano animándola. «Respira hondo, Sophie. Recuerda por qué estamos haciendo esto. Piensa en las otras chicas». Poco a poco, fue ganando confianza. Aprendimos a dirigir la conversación. No podía simplemente quedarse en silencio. Necesitaba hacer preguntas que lo llevaran a incriminarse. «Padre, estoy confundida», practicaba decir. «Usted dijo que soy especial, pero a veces, la forma en que me habla no es la misma forma en que habla con los demás. ¿Por qué? Oh, usted me pidió que no le contara a nadie sobre nuestras conversaciones. Es para protegerme. Pero, ¿protegerme de qué? ¿La gente no entendería nuestro vínculo especial?» Cada sesión de ensayo era emocionalmente agotadora para todas nosotras. Estábamos reviviendo nuestro trauma para prepararnos para la batalla, pero cada día veía un cambio en Sofía. El miedo todavía estaba allí, pero estaba siendo cubierto por una capa de determinación. Estaba transformando su dolor en un arma. El día elegido fue un martes, el día en que el padre solía reunirse con los miembros del coro para consejería individual. Sofía concertó una cita con él, diciendo que necesitaba orientación sobre un problema familiar. El escenario estaba montado. La actriz, reacia pero preparada, conocía su guión. Ahora, solo nos quedaba rezar para que el villano de la obra también siguiera el libreto que tan bien conocíamos. El martes, el aire parecía más pesado, cargado de una tensión que solo nosotras tres podíamos sentir. Encontré a Elena y Sofía cerca del mercado, 1 hora antes de la cita. El rostro de Sofía estaba pálido como la cera, y sus manos estaban heladas, a pesar del calor de la tarde. «Recuerda todo lo que practicamos», dijo Elena, arreglando el huipil de su amiga. Un pretexto para verificar que la grabadora estuviera segura. «No estás sola. Estaremos aquí mismo, esperándote. Yo estaré sentada en la banca de la plaza, frente a la iglesia», le dije a Sofía, mirándola fijamente a los ojos. «Estaré rezando por ti a cada segundo. Si sientes que no puedes, si el miedo es demasiado, simplemente levántate y vete. No hay vergüenza en eso. Lo intentaremos de nuevo». Ella asintió, incapaz de hablar. Le di un abrazo apretado, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. «Ve con Dios, mi niña, y con nuestra fuerza». Observamos mientras cruzaba la plaza, con pasos pequeños y vacilantes. Cada paso suyo parecía llevar una eternidad.
Elena me apretó la mano con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. Vimos a Sofía subir los escalones de la iglesia y desaparecer por la enorme puerta de madera. Me senté en la banca, como lo prometí, con mi rosario en las manos. Elena caminaba de un lado a otro, demasiado nerviosa para quedarse quieta. El tiempo se arrastraba. Cada minuto parecía una hora. La plaza continuaba con su vida normal. Niños corriendo, vendedoras gritando sus precios, perros callejeros durmiendo al sol. Nadie sabía del drama que se desarrollaba dentro de aquellas paredes sagradas. Intentaba rezar, pero las palabras no venían. Mi mente estaba allí adentro, con Sofía. Imaginaba la escena, la sacristía silenciosa, el olor a incienso, su voz mansa. Casi podía oírlo comenzar con sus halagos, sus palabras sobre almas puras y vínculos especiales. Rezaba para que Sofía recordara su guión, para que la grabadora estuviera funcionando, para que su valor no la abandonara. Pasaron 20 minutos, 30, 40. La ansiedad era un dolor físico en mi pecho. ¿Y si algo había salido mal? ¿Y si él lo había descubierto? ¿Y si la había lastimado? La impotencia era torturante. De repente, la puerta de la iglesia se abrió. Sofía salió, caminando rápido, casi corriendo, sin mirar atrás. Su rostro estaba bañado en lágrimas. No miró en nuestra dirección. Simplemente siguió andando, apresurada, hacia su casa. Elena corrió tras ella. «Sophie, espera». Me levanté, con las piernas temblorosas, y la seguí. La alcanzamos en la esquina. Estaba sollozando, el cuerpo sacudido por espasmos de llanto. «¿Qué pasó? ¿Te hizo daño?», pregunté, con pánico en la voz. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Elena la abrazó. «Calma, respira. ¿Qué ocurrió?». Después de unos minutos, logró hablar, entre sollozos. «Yo me congelé. Encendí la grabadora en el baño, como practicamos. Pero cuando entré en la sacristía y él cerró la puerta, no pude decir nada. Ninguna de las preguntas. Él habló, y yo solo asentía con la cabeza. Tuve tanto miedo. Sentí que me iba a desmayar. Pedí permiso y salí corriendo. Mi corazón se rompió por ella. La abracé también. «Fuiste valiente solo por haber entrado allí, mi niña. Nadie puede culparte de nada». «Pero, ¿y la grabación?», preguntó Elena, la voz llena de decepción. Sofía se llevó la mano temblorosa al pecho. Yo creo que olvidé apagarla. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en medio de la desesperación. Quizás no fuera un fracaso total. Quizás, incluso en el silencio de Sofía, la voz del lobo había sido capturada. Necesitábamos escuchar lo que había en ese pequeño aparato. Llevamos a Sofía a mi casa. Todavía estaba conmocionada, sintiéndose un fracaso. Preparamos un té fuerte y la hicimos sentarse, mientras Elena, con cuidado, retiraba la pequeña grabadora de su escondite. Ninguna de nosotras sabía cómo transferir la grabación a la computadora. Necesitábamos a Mateo. Envié a uno de mis nietos más pequeños a llamarlo, diciendo que la radio de la abuela se había roto de nuevo. Cuando Mateo llegó, nos encontró en la cocina, las tres sentadas alrededor de la mesa en un silencio tenso. Se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. «Abuela, ¿qué pasó?». «Mateo, necesito tu ayuda», dije. La grabación que pedí para mi amiga. La consiguió. Necesitamos escucharla». Sin hacer preguntas, tomó la grabadora y la conectó a su laptop, que siempre llevaba en una mochila. Sus dedos volaron por el teclado. Después de unos momentos, se puso unos auriculares. «Voy a verificar si hay sonido primero», dijo. Observamos su rostro. Vimos su expresión cambiar de curiosidad neutra a confusión, y luego a un shock incrédulo. Frunció el ceño, escuchando atentamente. Sus ojos se abrieron como platos. Se quitó los auriculares lentamente, con el rostro pálido. Me miró. Luego a Elena y a Sofía. Había una nueva comprensión en su mirada, una que lo hacía parecer mayor. «Abuela, ¿de quién es esta voz? Solo ponla para que la oigamos, mi hijo. Por favor», pedí, en voz baja. Dudó, luego hizo clic en algunos botones. El sonido llenó la cocina. Primero, el sonido de una puerta cerrándose. Luego, silencio por unos segundos, roto solo por el sonido de la respiración temblorosa de Sofía. Y entonces, su voz. La voz mansa y aceitosa del padre Rodrigo, amplificada por la grabadora, parecía aún más siniestra. «Mi querida Sofía, me alegra tanto que hayas venido. Sentí que tu alma estaba perturbada, pero no te preocupes. Estoy aquí para protegerte». Hubo una pausa. Podíamos oír el crujido de la tela.
Eres una chica tan especial, tan llena de luz, una luz que atrae a la oscuridad, las miradas impuras de los hombres, pero yo soy tu guardián. Nuestro vínculo es sagrado, un secreto entre nosotros y Dios. Él me eligió para cuidarte, para asegurar que tu pureza no sea manchada. Sofía, a mi lado, comenzó a llorar silenciosamente. Elena le tomó la mano. La voz en la grabación continuó, cada palabra un golpe. Es por eso que no debes hablar sobre nuestras conversaciones con nadie, ni siquiera con tus padres o tus amigas. Ellos no entenderían la profundidad de nuestra conexión espiritual, la contaminarían con sus pensamientos mundanos. Lo que tenemos es puro, sagrado, es nuestro secreto. ¿Entiendes, verdad, mi niña? Confías en mí, ¿cierto? Sabes que nunca haría nada para lastimarte, solo para guiarte. Podíamos oír el murmullo casi inaudible de Sofía, un «sí, padre, bien», porque la obediencia es la mayor virtud de un alma devota, y tú eres la más devota de todas. Ahora, recemos juntos para que Dios nos dé fuerza para mantener nuestro secreto a salvo. Mateo detuvo la grabación. El silencio que siguió fue más ensordecedor que su voz. Nadie se movió, nadie respiró. Estábamos congeladas, escuchando el eco de aquella manipulación enfermiza. No era la confesión que esperábamos. No había admitido ningún crimen, pero era algo mucho peor. Era un manual de abuso psicológico y espiritual. Eran las palabras exactas que había usado con todas nosotras. Era la prueba irrefutable del monstruo que se escondía bajo la sotana. Mateo me miró, con los ojos llenos de horror y rabia. Abuela, era el padre Rodrigo, y no había ninguna amiga, ¿verdad? Miré a las dos chicas a mi lado y luego a mi nieto. La hora de los secretos en familia había terminado. No, mi hijo, dije, con voz firme, a pesar de la tormenta dentro de mí. No había ninguna amiga, era por nosotras. La revelación a Mateo cambió la dinámica de nuestro pequeño grupo. Dejó de ser un ayudante inocente para convertirse en un aliado furioso. Su juventud, que antes me preocupaba, ahora era una fuente de energía y claridad. No estaba atado por décadas de reverencia y tradición como yo. Para él, lo correcto era correcto, y lo incorrecto era incorrecto, y lo que escuchó en esa grabación era profundamente incorrecto. «Tenemos que llevar esto a la policía, abuela. ¡Ahora!», dijo, con el puño cerrado sobre la mesa. «¿Y decir qué, Mateo?», pregunté con voz cansada. «Que el padre habla de forma extraña con las chicas, que las hace sentir especiales y culpables al mismo tiempo. No verán un crimen ahí. Verán a un sacerdote celoso y a unas chicas confundidas. Nos humillarán y alertarán al obispo, que lo esconderá en otro lugar. Entonces al obispo. Vamos al obispo», insistió. Elena negó con la cabeza. «Mi tía trabaja en la curia, en Oaxaca. Dice que estas cosas siempre se resuelven internamente. Lo enviarían a un retiro espiritual por unos meses y luego lo mandarían a otra parroquia. El problema no se resolvería, solo cambiaría de dirección. La dura realidad nos golpeó. Los sistemas en los que se suponía que debíamos confiar, la ley y la Iglesia, estaban diseñados para proteger a hombres como él, no a víctimas como nosotras. Entregarles la grabación sería como entregar nuestra única arma al enemigo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Sofía, con la voz aún débil. ¿Solo guardamos esto? No, dije. La idea, que antes parecía un susurro distante, ahora tomaba forma en mi mente. Una idea terrible y audaz. Si las instituciones no nos harán justicia, entonces la justicia tendrá que venir de la única institución que nos queda, la comunidad. La gente necesita oír, todos ellos, al mismo tiempo, sin filtros, sin intermediarios. Necesitan oír su voz, exactamente como la oímos nosotras. Mateo me miró, empezando a entender. «Abuela, estoy pensando en la radio comunitaria, en Voces del Valle», dije. «Estoy pensando que la gente escucha la radio, y estoy pensando que, el domingo por la mañana, toda la plaza está llena de gente para la misa». Un silencio de asombro cayó sobre la cocina. Elena y Sofía me miraban con los ojos desorbitados. La audacia del plan era para quitar el aliento. «¿Usted quiere transmitir la grabación a todo el pueblo durante la misa?», preguntó Elena incrédula. «Es la única manera», afirmé, con una certeza que me asustaba. «Es nuestra plaza pública, es nuestro tribunal. Dejemos que el pueblo sea el jurado». Mateo, a diferencia de las chicas, no parecía sorprendido. Sus ojos brillaban con una luz de desafío. «Eso es posible, abuela, técnicamente.
La radio tiene altavoces en la torre de la iglesia para anuncios y para la misa. Si logramos acceder al sistema de sonido, la idea era monstruosa en su simplicidad y en su poder destructivo. Sacudiría a Teotitlán hasta sus cimientos. Destruiría la fe de muchos. Nos convertiría en parias para algunos y en heroínas para otros. Ya no habría vuelta atrás. Miré a las dos chicas. Sus rostros reflejaban una mezcla de terror y una extraña esperanza. No podía tomar esta decisión por ellas. «Esta es nuestra arma», dije, señalando la laptop donde su voz estaba aprisionada. «Pero usarla tendrá un costo para todas nosotras. ¿Estamos dispuestas a pagarlo?» Sofía, la chica que temblaba de miedo al entrar en la sacristía, fue la primera en responder. Miró a Elena, luego a mí, y enderezó los hombros. «Sí», dijo, con voz baja pero firme. «Estoy dispuesta». Elena asintió, con lágrimas de determinación en los ojos. «Sí, basta de silencio». Miré a mi nieto, mi joven e inesperado cómplice. «¿Mateo?» Sonrió, una sonrisa sombría que no pertenecía a un rostro tan joven. «Vamos a hacerlo, abuela. Vamos a dejar que todos escuchen la verdadera voz del ángel». Nuestro pequeño grupo de conspiradores comenzó a trabajar en secreto. El plan tenía dos frentes, el técnico y el humano. Mateo se encargó del primero. Elena, Sofía y yo, del segundo. Mateo pasó los días siguientes investigando. Iba a la ciudad con la excusa de comprar piezas para sus proyectos. Volvió con diagramas y un plan de acción. «El sistema de sonido de la iglesia es antiguo, pero simple», nos explicó, dibujando en un trozo de papel. «El micrófono del altar, los altavoces de la plaza y el transmisor de la radio están todos conectados a un amplificador que se encuentra en una pequeña sala detrás de la sacristía. Si logramos conectar mi laptop a ese amplificador en el momento adecuado, podemos superponer el audio de la grabación al micrófono del padre». «¿Y cómo entramos en esa sala?», pregunté. «Nunca está cerrada con llave», dijo Elena. «Es donde guardan los libros de cantos y las velas viejas». Sofía y yo entramos y salimos de allí todo el tiempo durante los ensayos del coro. La parte técnica parecía viable, aunque arriesgada. La parte humana, sin embargo, era más compleja. No podíamos simplemente invadir la radio. Necesitábamos un aliado allí dentro. Recordé el programa Voces del Valle y al reportero que lo presentaba, un hombre llamado Ricardo. Parecía ser alguien a quien le importaba la verdad, alguien que daba voz a los que no la tenían. Pero, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo convencerlo de arriesgar su empleo y su reputación en una historia tan explosiva? «Iré yo», dije. «Él no me conoce, y una abuela pidiendo ayuda quizás desarme más que un joven enojado o dos chicas asustadas». El viernes, tomé el primer autobús a Oaxaca. Encontré el pequeño edificio de la radio comunitaria en una calle concurrida. Mi corazón latía con fuerza cuando entré. La recepcionista me miró con curiosidad. «Quisiera hablar con el señor Ricardo, el presentador de Voces del Valle», dije, tratando de mantener la voz firme. «Es sobre una historia importante para mi pueblo». Me hizo esperar casi una hora. Ya estaba a punto de rendirme cuando un hombre de mediana edad, con cabello canoso y gafas, apareció. Era él, doña... Disculpe, no oí su nombre. Socorro Ramírez, pero puede llamarme Coco. Me llevó a una sala pequeña, llena de cintas y equipos. «Entonces, doña Coco, ¿qué historia es esa tan importante?» Respiré hondo y comencé a hablar. Le conté todo, desde el principio, sobre mi noche en la iglesia, sobre Elena, sobre Sofía, sobre la grabación. Escuchaba en silencio, con el rostro impasible, tomando notas en un cuaderno. No podía saber si me estaba creyendo o si me consideraba una vieja loca. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Doña Coco, esta es una acusación extremadamente grave», dijo finalmente con voz seria. «¿Entiende las consecuencias de lo que me está pidiendo que haga?» «Entiendo las consecuencias de no hacer nada», respondí, con más firmeza de la que esperaba. «Y son mucho peores». Me miró a los ojos, evaluándome. Mencionó una grabación. ¿Puedo escucharla? Era el momento de la verdad. Le entregué una pequeña memoria USB que Mateo había preparado, conteniendo solo ese archivo de audio. La conectó a su computadora y se puso los auriculares. Al igual que con mi nieto, observé su rostro. Vi la incredulidad transformarse en repugnancia. Vi sus nudillos volverse blancos mientras apretaba la mesa. Cuando la grabación terminó, se quitó los auriculares y se quedó mirando la pantalla, como si no pudiera creer lo que había oído. Levantó la mirada hacia mí. La neutralidad profesional había desaparecido. En sus ojos vi rabia.
El domingo por la mañana, ¿dijo? Preguntó. Asentí. Se inclinó sobre la mesa. Cuénteme su plan. Pasé la siguiente hora explicando los detalles técnicos que Mateo había elaborado. Escuchó, hizo preguntas, sugirió modificaciones. Estaba dentro. La conspiración de los justos había ganado un nuevo y poderoso miembro. Ricardo no era solo un reportero, era un estratega. Una vez que se convenció de la veracidad de nuestra historia, su mente analítica tomó el control. Transmitir durante la misa es genial, pero arriesgado, dijo, caminando de un lado a otro en su pequeña oficina. Necesitamos un plan B y un plan C. Pasamos el resto de la tarde trazando los detalles. Ricardo sería nuestro hombre desde fuera. No estaría en Teotitlán el domingo. En su lugar, prepararía un reportaje especial, con la grabación como pieza central, listo para ser transmitido en su programa del lunes, en caso de que nuestro plan fallara. También alertaría a un abogado de confianza, especializado en derechos humanos, que estaría de guardia. Si las cosas se ponen feas, necesitarán protección legal de inmediato, explicó. La reacción de la comunidad y de la diócesis puede ser violenta, no físicamente, pero intentarán desacreditarlas, demandarlas por difamación. Tenemos que estar preparados. La parte más crucial del plan era la sincronización. Mateo necesitaba conectar la laptop al amplificador en el momento exacto en que el padre Rodrigo comenzara el sermón. El sermón era el corazón de la misa, el momento en que todos, en la iglesia y en la plaza, estaban en silencio, prestando atención. Elena y Sofía, ustedes serán los ojos y oídos de Mateo. Instruí cuando regresé y reuní a nuestro grupo. Se sentarán al frente, como siempre hacen con el coro. Cuando el padre suba al púlpito para el sermón, una de ustedes toserá 2 veces. Esa será la señal para Mateo. ¿Y dónde estaré yo?, preguntó Mateo. Estarás en la sala del amplificador. Entrarás con los otros monaguillos antes de que comience la misa. Lleva tu mochila. Nadie lo encontrará extraño. Cuando oigas la señal, tienes quizás 30 segundos para conectar los cables y darle al play, expliqué. ¿Y yo? ¿Cuál sería mi papel? Yo sería el pararrayos. Me quedaría afuera, en la plaza. Cuando la grabación comenzara, todos los ojos se volverían hacia la iglesia, buscando una fuente, una explicación. Yo estaría allí. No me escondería. Le daría un rostro a esa voz, a esa acusación. Asumiría la responsabilidad. La alianza estaba sellada. Cada uno tenía su papel, su misión. Ricardo nos dio un número de teléfono al que debíamos llamar tan pronto como todo terminara, fuera cual fuera el resultado. Al volver a Teotitlán aquel día, el peso de lo que estábamos a punto de hacer me golpeó con toda su fuerza. Estábamos a punto de detonar una bomba en el corazón de nuestra comunidad. No habría forma de prever la magnitud de los daños. Las familias podrían dividirse, amistades de toda una vida podrían terminar. La fe, para muchos, se rompería irremediablemente. Teníamos ese derecho. Aquella noche no pude dormir. Fui a mi patio y miré las estrellas, las mismas que brillaban sobre Teotitlán desde hacía siglos. Pensé en todas las mujeres de mi familia, mi madre, mi abuela, que soportaron tantas cosas en silencio. El silencio era nuestra tradición, nuestra forma de supervivencia, y estábamos a punto de romper esa tradición de la forma más espectacular y aterradora posible. Le pedí perdón a Dios, no por lo que íbamos a hacer, sino por la necesidad de hacerlo. Pedí fuerza, no para nosotras, sino para nuestro pueblo, para que pudieran soportar la verdad que estaba por venir. La alianza estaba sellada no solo entre nosotras, sino con mi propia conciencia. Ya no había vuelta atrás. El domingo se acercaba. El sábado fue el día más largo de mi vida. El pueblo bullía con la normalidad que precede a un fin de semana de misa y mercado. Las mujeres preparaban sus productos. Los hombres regresaban del campo. Los niños jugaban en la plaza. Era una normalidad tan frágil, tan a punto de ser hecha añicos, que me dolía el corazón. Pasé el día en un estado de calma extraña y concentrada. Preparé mis tamales para el mercado del domingo, como siempre hacía. La rutina era un ancla en un mar de ansiedad. Mis movimientos eran metódicos, precisos. Extender la masa en la hoja de maíz, añadir el relleno, doblar. Cada tamal era una pequeña oración, un gesto de normalidad. Mateo, Elena y Sofía vinieron a verme por separado durante el día. Querían repasar el plan una vez más. Vi el miedo en sus ojos, pero también la resolución. Ya no eran niños asustados, eran soldados preparándose para la batalla. Abuela,
¿Y si el amplificador no funciona?, preguntó Mateo. Entonces no estaba destinado a ser mi hijo. Y pasaremos al plan B con Ricardo, respondí con calma. ¿Y si la gente se enoja con nosotras?, susurró Sofía. Algunos lo harán, mi niña. La verdad a menudo es un remedio amargo, pero otros entenderán. Y son esos los que importan. Por la noche, mi hijo Javier vino a cenar, como hacía todos los sábados. Me observó en silencio mientras yo servía la comida. Mamá, ¿está usted bien? Parece distante. Solo estoy cansada, mi hijo. La vejez. Mentí. Y la mentira dolió. Lo amaba más que a la vida, pero no podía involucrarlo en esto. Necesitaba protegerlo de la explosión que estaba por venir. Después de que se fue, me quedé sola en mi casa silenciosa. El peso del futuro era abrumador. No fui a la iglesia a rezar. Ese lugar ya no era mi santuario. En cambio, encendí una vela frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tengo en mi sala. No recé pidiendo éxito. No recé pidiendo que fuéramos perdonadas. Recé por claridad y por valor. Recé por la gente de Teotitlán, para que sus corazones se abrieran a escuchar, y no solo a juzgar. Recé por Elena y Sofía, para que encontraran la paz después de la tormenta. Recé por Mateo, para que su justa ira no lo consumiera. Y recé por el padre Rodrigo, no por su alma, pues eso le correspondía a Dios. Recé para que la máscara que había usado durante tanto tiempo finalmente cayera, y que se viera forzado a enfrentar al hombre que era en realidad, sin sotana, sin púlpito, sin el escudo de la fe para esconderse. Miré mis manos, arrugadas y manchadas por la edad y el trabajo, las manos que él llamó manos de santa. Aquella noche sentí que, por primera vez, tal vez estuvieran haciendo un trabajo verdaderamente sagrado, el trabajo sucio y doloroso de sacar la verdad a la luz. Me fui a la cama y, para mi sorpresa, dormí. Un sueño profundo y sin sueños, la calma antes de la tormenta. El domingo amaneció claro y brillante, un día precioso, una cruel ironía de la naturaleza. Me puse mi mejor huipil, uno de tonos oscuros, de luto y de respeto. Fui a mi puesto en el mercado y comencé a vender mis tamales, el rostro una máscara de serenidad que no sentía. De lejos, vi a Mateo, con su mochila a la espalda, unirse al grupo de monaguillos y entrar en la iglesia. Vi a Elena y a Sofía, vestidas con las túnicas blancas del coro, subir los escalones, con los rostros pálidos pero decididos. Nuestras miradas se cruzaron por un breve segundo. Fue suficiente. A las 10, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, llamando a los fieles. La plaza se llenó de familias. Vendí mis últimos tamales y empecé a recoger mis cosas, posicionándome en un lugar con una visión clara de la entrada de la iglesia. Mi corazón era un tambor golpeando contra mis costillas. La misa comenzó. Las voces del coro, incluidas las de Elena y Sofía, flotaron por la plaza a través de los altavoces. El sonido era claro, perfecto. El sistema estaba funcionando. Mateo debía de estar en posición. El tiempo pasó en una nebulosa. Las lecturas, los salmos, la consagración. Seguí los rituales de lejos, los labios moviéndose en oraciones que conocía desde la infancia. Entonces, llegó el momento. El padre Rodrigo caminó hacia el púlpito para el sermón. Ajustó el micrófono. Miró a la congregación con su sonrisa cálida y paternal. Mis queridos hermanos y hermanas, comenzó. Contuve la respiración. Miré hacia la puerta de la iglesia, esperando. Y entonces lo oí. Un sonido sutil, casi perdido al inicio del discurso del padre. Una tos, y justo después, otra. La señal. Por un segundo no pasó nada. El padre continuó hablando. Hoy, el Evangelio nos habla sobre la verdad, y sobre cómo la verdad nos hará libres. Mi corazón se hundió. Había fallado. Algo salió mal. Y entonces sucedió. La voz del padre en el micrófono fue súbitamente cortada por un ruido de estática. Y después, un sonido diferente. Una grabación. Mi voz llenó la plaza. Era un fragmento de mi conversación con Ricardo. Le conté todo, desde el principio. Sobre mi noche en la iglesia, sobre Elena, sobre Sofía, sobre la grabación. Debía ser un prefacio, una introducción que Ricardo y Mateo habían planeado. Hubo un murmullo de confusión en la plaza. La gente miraba a los altavoces, a la iglesia. El padre Rodrigo, en el púlpito, parecía confundido. Golpeó el micrófono, y entonces su voz. No su voz en vivo, sino su voz grabada. La voz de la oscuridad. Mi querida Sofía, me alegra tanto que hayas venido. Tu alma estaba perturbada. Un silencio mortal cayó sobre la plaza. La gente se congeló. Dentro de la iglesia, el silencio debía ser aún más profundo.
La voz continuó, clara e inconfundible, saliendo de todos los altavoces. Nuestro vínculo es sagrado, un secreto entre nosotros y Dios. Es por eso que no debes hablar sobre nuestras conversaciones con nadie. Ellos no entenderían la profundidad de nuestra conexión espiritual. Confías en mí, ¿cierto? Teatro. Vi el rostro del padre Rodrigo en la pantalla que a veces ponían afuera para las grandes misas. La confusión se transformó en pánico, y luego en puro terror. Intentó hablar por el micrófono, pero su voz no salía. La grabación lo dominaba. La grabación terminó. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que he oído en mi vida. Duró quizás 5 segundos. Y entonces, el caos. El caos no fue de gritos ni de violencia. Fue un caos de movimiento y sonido contenido. En la plaza, la gente se miraba, los rostros una mezcla de conmoción, incredulidad y horror. Algunos comenzaron a llorar en voz baja. Otros, principalmente los hombres, tenían expresiones de furia contenida. Vi a don Eladio, el dueño del burro, escupir en el suelo de tierra. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. La gente comenzó a salir, no en una estampida, sino en una ola silenciosa de repulsión. Vi a mi comadre Inés, con el rostro pálido como un fantasma, amparando a Elena y a Sofía, que lloraban abiertamente. Por primera vez, Inés no miraba a sus nietas con confusión, sino con una comprensión devastadora. Permanecí en mi lugar. Me quedé de pie, al lado de mi puesto vacío, y esperé. La gente me veía. Sus miradas se volvían hacia mí, algunas con rabia. «¡Bruja!», gritó una mujer. «Has destruido nuestra iglesia». Pero otros me miraban con un nuevo respeto, con tristeza, con gratitud. Vi a doña Isabel, al otro lado de la plaza. Me miró e hizo un leve pero firme asentimiento con la cabeza. Entonces, apareció él. El padre Rodrigo salió corriendo de la iglesia por la puerta lateral de la sacristía. Ya no llevaba sus paramentos, solo vestía su pantalón negro y su camisa clerical. Su rostro estaba desfigurado por el pánico. No miró a nadie. Simplemente corrió hacia la casa parroquial, como un animal herido buscando su madriguera. En ese momento, Mateo surgió de entre la multitud y vino hacia mí. Se había quitado su túnica de monaguillo. Me tomó de la mano. «Lo logramos, abuela». «Sí, mi hijo», dije, con la voz entrecortada. «Lo logramos». El sonido de la verdad no fue el de la grabación en sí, fue el sonido del silencio que siguió, el sonido de las familias abrazándose, el sonido de los sollozos de las mujeres, el sonido de los hombres murmurando con rabia, el sonido de la fe de toda una comunidad rompiéndose y quizás comenzando a reconstruirse sobre una base más honesta, más dolorosa, pero más real. El padre huyó de Teotitlán esa misma tarde. Su coche levantó polvo en el camino y nunca más se le volvió a ver. La iglesia se quedó vacía aquel domingo y en los muchos domingos que siguieron. La gente decía que yo había silenciado las campanas, pero yo sabía que no. Solo había hecho que tocaran una melodía diferente, la de la verdad. Y era una melodía dura, disonante, pero necesaria. Los días y semanas que siguieron a aquel domingo fueron como vivir después de un terremoto. El suelo bajo nuestros pies había dejado de temblar. Las grietas estaban por todas partes. Teotitlán del Valle se dividió. Había quienes me culpaban. Me llamaban la quebradora. Decían que había destruido la paz, manchado el nombre de nuestro pueblo, matado la fe de los niños. Algunos viejos amigos cruzaban la calle para no tener que hablar conmigo. En mi puesto del mercado, algunas clientas de toda la vida desaparecieron. El dolor del rechazo era agudo, pero lo soportaba en silencio. Era el precio que sabía que tendría que pagar. Pero había otros, muchos otros, mujeres, principalmente. Venían a mi casa, una por una, en silencio. Me traían un pan, un puñado de flores, un abrazo. No decían mucho, no lo necesitaban. En sus ojos, veía la misma sombra que vi en los ojos de Elena y Sofía. No hablaban de sus propias experiencias, no conmigo, pero sabían, entendían, y su solidaridad silenciosa era un bálsamo para mi alma. Mi familia fue mi puerto seguro y mi campo de batalla. Javier, mi hijo mayor, se enfureció, no con el padre, sino conmigo. «Mamá, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Exponer a nuestra familia a esta vergüenza? Había otras maneras». «No, Javier, no las había», respondí con calma. «Tú no lo entiendes porque eres un hombre bueno y no puedes imaginar tal maldad, pero yo la vi, y ya no podía vivir con ella en silencio. Llevó tiempo, pero acabó por entender.
Fue Mateo quien lo convenció, explicándole lo que había oído, lo que había visto. Poco a poco, la ira de Javier se transformó en un respeto reacio y luego en un orgullo feroz. Elena y Sofía enfrentaron su propia tormenta. Fueron abrazadas por la mayoría, vistas como víctimas valientes, pero también enfrentaron el veneno de algunos, que las acusaban de ser seductoras, de haber provocado al padre. Con la ayuda de sus familias y de nuestro pequeño grupo, aprendieron a ignorar las voces maliciosas. Las vi florecer, transformando su dolor en fuerza. Se volvieron inseparables, líderes entre los jóvenes, enseñando sobre el respeto y sobre la importancia de hablar. Ricardo, el reportero, cumplió su palabra, transmitió la historia, no de forma sensacionalista, sino con dignidad, centrándose en la valentía de las víctimas. La historia se difundió, y la diócesis se vio obligada a emitir un comunicado, prometiendo una investigación completa, una promesa que sabíamos que significaba poco, pero el hecho de que se vieran forzados a reconocer el problema ya era una victoria. La iglesia permaneció cerrada durante meses. Cuando finalmente enviaron a un nuevo sacerdote, un hombre anciano y humilde, la gente volvió, pero algo había cambiado. La fe ciega había sido reemplazada por una fe más cautelosa, más inquisitiva. La gente aprendió a separar al hombre de la institución, la fe en Dios de la confianza ciega en sus representantes. De las cenizas de la vieja fe, nuevas semillas comenzaron a brotar, semillas de conciencia, de valentía y de comunidad. Una comunidad que había sido herida, pero que, al final, quizás se estaba volviendo más fuerte y más honesta. Los años pasaron. El cabello que me quedaba se volvió completamente blanco. Mis nietos tuvieron hijos, y me convertí en bisabuela. La historia de aquel domingo se convirtió en una leyenda en Teotitlán, contada en susurros por las nuevas generaciones. Para algunos, todavía soy la quebradora. Para otros, soy Doña Coco, la valiente. No soy ninguna de las dos. Soy solo una mujer que se cansó del silencio. Ya no voy a la iglesia con frecuencia. He encontrado mi fe en otros lugares. La encuentro en mi patio, que he transformado en un jardín exuberante. Cada planta tiene un significado. Planté gerberas por Elena, que un día encontró su voz entre las flores de su abuela. Planté jazmín por Sofía, por su fuerza dulce y resiliente. Y planté bugambillas, muchas de ellas por mí. Sus flores vibrantes, que nacen de ramas espinosas y retorcidas, me recuerdan que la belleza puede florecer en los lugares más difíciles. Encuentro a Dios en el sonido de mi telar, en el ritmo constante que teje hilos de dolor y de alegría en un patrón cohesivo. Lo encuentro en la risa de mis bisnietos, en la lealtad de mi hijo Javier, en la inteligencia y la integridad de Mateo, que se convirtió en un periodista de investigación, inspirado por Ricardo. Mi casa, que un día fue un refugio secreto, se ha convertido en un punto de encuentro. Las mujeres todavía vienen, ya no en secreto, sino abiertamente. Nos sentamos en mi jardín, tomamos café y hablamos. Hablamos de todo, de hijos, maridos, trabajo, miedos y sueños. Creamos nuestra propia iglesia, una iglesia sin muros, sin púlpitos, basada en la confianza y en la escucha. A veces, cuando paso por la plaza, miro la iglesia de San Jerónimo. Ya no siento miedo ni rabia. Siento una especie de paz melancólica. Ese edificio de piedra no es bueno ni malo, es solo un lugar. Lo que lo hace sagrado o profano son las personas que están dentro de él. Limpiamos la casa. Quitamos la suciedad que estaba escondida bajo la alfombra del altar. La limpieza fue dolorosa, ruidosa y dejó cicatrices, pero era necesaria. Me he convertido en la guardiana de nuestra historia. La cuento no para revivir el dolor, sino para asegurar que la lección no se olvide. La lección de que el silencio puede ser un veneno, de que la confianza debe ganarse, no presumirse, y de que la verdadera fe no es ciega, sino que tiene los ojos bien abiertos. Mi jardín es mi testamento. Cada flor es un recuerdo, cada hoja, una lección. Y todos los días, al regar mis plantas, recuerdo que incluso después del incendio más devastador, la vida encuentra un camino para brotar de nuevo, más fuerte y más verdadera que antes. Hoy tengo 85 años. Mis manos tiemblan un poco, y mis pasos son lentos. Paso la mayor parte de mis días sentada en una mecedora en mi porche, frente a mi jardín, observando el mundo pasar al ritmo lento de Teotitlán. Elena es ahora una mujer, madre de 2 niñas. Se convirtió en profesora de música
y dirige el nuevo coro de la iglesia, asegurándose de que sea un espacio seguro y alegre para todos los niños. Sofía se mudó a Oaxaca, se hizo psicóloga y trabaja ayudando a mujeres que han pasado por traumas. Todavía me visitan. Somos una familia, unida por un lazo más fuerte que la sangre. A veces, pienso en el padre Rodrigo. ¿Qué habrá sido de él? ¿Se habrá arrepentido? ¿O habrá encontrado otra parroquia, otro pueblo, y repetido su veneno? No lo sé. Y he descubierto que no me importa. Su historia ya no me pertenece. Mi historia, nuestra historia, es sobre lo que sucedió después de que se fuera. Es sobre cómo encontramos nuestras voces. Dicen que soy una mujer valiente, que ya no temo a nada. Es mentira. Todavía temo. Temo por el futuro de mis bisnietas. Temo que el mundo olvide demasiado rápido las lecciones difíciles. Pero he aprendido una cosa: temer callada. Nunca más. Mi historia no es única. Ecos de ella se pueden oír en el viento en innumerables pueblos, en innumerables ciudades, en innumerables cocinas, donde las mujeres se reúnen y susurran sus verdades. Son historias de coraje silencioso, de resistencia cotidiana, historias que merecen ser contadas. Si esta vieja ha logrado atraparte hasta aquí, con su bordado de palabras y recuerdos, quizás tenga más historias que contar. Quizás tú también las tengas. Suscríbete a este canal, deja tu comentario. Dime si la valentía también florece en tu patio. Quiero saber que no estamos solas. Quiero oír los ecos de tu voz en el viento.